tal? Buenos días. Si ya estamos todos listos, por favor, ubicados. Gracias. Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia Equidad en el Acuerdo Pandémico. Les damos la bienvenida y esto es muy importante por una situación que comienza hoy. En este momento, mientras estamos conversando, ya debe estar iniciada la conferencia, la Asamblea Mundial para la Salud, que es el principal evento que tiene que ver con la salud a nivel mundial. Entonces, las organizaciones aquí presentes, AHF Perú, AIS y la Red G, se pronuncian y lanzan una alerta respecto a lo que podría pasar en caso se apruebe una propuesta de acuerdo pandémico. Un acuerdo pandémico significa un instrumento o un tratado internacional que van a firmar todos los países para poder enfrentar y dar la cara frente a las crisis internacionales, crisis sanitarias internacionales, las pandemias que van a venir, no que probablemente van a venir, porque sabemos que a nivel científico eso va a ocurrir. Entonces, para poder hablar sobre esos puntos y especificar qué es lo que podría pasar con los países en vías de desarrollo y de qué manera hay inequidades respecto a esto, lanzar una alerta, vamos a comenzar a dar la palabra en este momento con el doctor José Luis Sebastián, director para la región andina de AHF Perú, quien va a leer un pronunciamiento de esta organización. Doctor. Buenos días con todos y todas, yo soy José Luis Sebastián, director para la región andina de AHF. En este momento queremos comunicar un documento que hemos trabajado al interior de nuestra organización, pero que tiene muchos puntos en común con muchas organizaciones en el Perú y en el mundo. Entonces, compartimos una preocupación común, que es el tema de la falta de equidad en el acuerdo pandémico, que nos está llevando a la posibilidad de repetir la tragedia que vivimos con el COVID-19. Reflexionando sobre el impacto de la pandemia, la respuesta global nos ha mostrado que hay inequidad en el acceso a atención médica, a insumos y sobre todo al conocimiento que se va generando en torno a la respuesta global. En diferentes regiones del mundo fueron más de 7 millones de muertes y pérdidas en la economía por más de 16 billones de dólares, ¿no? Esto significó que mucha gente perdió el empleo, el incremento de la pobreza y la disminución de la esperanza de vida global en 1.6 años. El acuerdo pandémico de la OMS, que actualmente está en negociación, es la oportunidad para no repetir la historia. Este acuerdo es una herramienta que puede garantizar el acceso equitativo a los recursos de salud en las siguientes pandemias para todos los países, ¿no? Independientemente de la riqueza o del nivel en el que estén clasificados económicamente. El acuerdo pandémico debería asegurar que todas las naciones puedan acceder a productos de salud esenciales como vacunas, tratamientos, diagnósticos durante emergencias sanitarias. Desde AIDS Healthcare Foundation, AHF, hemos defendido la equidad como eje rector de este acuerdo. Ningún país debe quedarse atrás en una pandemia. De los productos sanitarios como donaciones bajos y medios y otro 10% a precio reducido, sin considerar que el 82% de la población global vive en países de ingresos bajos y medios, según el Banco Mundial, lo que se traduce en una distribución de insumos médicos inmoral e injusta. Esta disparidad también es peligrosa, ya que obstaculiza los esfuerzos globales para controlar y poner fin a la crisis de salud. El acceso debe atender a quien lo necesita porque los patógenos no conocen fronteras ni distinguen entre posición social. Hacemos un llamado al gobierno de Perú, a la comunidad científica y médica para alzar la voz y pedir lo justo para el mundo y para los países de América Latina y el Caribe. La región más afectada por la pandemia de COVID-19 con el 30% de muertes a nivel global.
sin equidad no debería de haber acuerdo. Nos queda como recuerdo en la mente todas las imágenes que vivimos durante la pandemia de COVID-19. Recordemos la escasez de insumos, los sobreprecios en medicamentos tan básicos como el paracetamol y la desesperación posterior por el tema de las vacunas. Aunque, como sabemos, hubo una crisis en el interior del gobierno que conocemos como Vacunagate y que despegó una serie de cosas que, si bien es cierto, existían, no eran muy evidentes para la población. Recordemos que, como decía León Tolstoy, si podemos sentir el dolor es porque somos personas vivas, pero si podemos sentir el dolor ajeno es que somos seres humanos. Pensemos en el resto de la humanidad, porque el mundo no solamente existe en el norte. Muchas gracias. Así es, todos y todas los peruanos en general tenemos en la memoria aquellas imágenes sobre la crisis sanitaria desplegada como consecuencia de la pandemia. Nuestro país fue uno de los más afectados en la región. Como lo dice el doctor Sebastián, es importantísimo que se pueda tomar conciencia de esto para poder evitar que haya inequidad en el improbable acuerdo que se va a firmar en estos días. Ahora voy a dar pase al doctor Jorge Saavedra. Él es director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global con base en Fort Lauderdale, Florida. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con 2 maestrías, la primera en salud pública y otra en políticas de salud, ambas en Harvard. Ha sido director general de Sencida de México y fundador de la Clínica Condesa. Recientemente ha publicado en The Lancet artículos relacionados con la necesidad de colaboración mundial durante pandemias y el acceso a vacunas. Él se está en este momento conectando vía Zoom. Adelante, doctor Saavedra. Muchísimas gracias. Y en este momento soy en México, por eso aparece en México y aparte soy mexicano. Bueno, coincido plenamente con lo expresado por el doctor José Luis Sebastián y lo que puedo agregar es que recientemente, representando a AHF, estuve en Ginebra en parte de las negociaciones y efectivamente, lo que tú refieres, José Luis, pero lo conozco en la tú. Pero lo que pasó en Perú pasó en todos los países en desarrollo. Lo recuerdo muy bien, todo el mundo recordamos en México la situación tan caótica de falta de acceso a algunos insumos necesarios para la pandemia, la desesperación, incluso al principio, incluso para mascarillas o cubrebocas, no sé cómo se llama ella. No había suficientes, después no había pruebas de diagnóstico suficientes, después no había suficientes ventiladores, había que andar buscando en el mercado internacional a ver a quiénes sobraban ventiladores y muchos de los países ricos estaban acaparando esta producción. Entonces, y después de los ventiladores, pues sí, vimos los tratamientos y las vacunas. Desafortunadamente, las vacunas de nueva generación también estaban siendo acaparadas por los países ricos. Y después, cuando estuvieron disponibles, pues los precios eran exorbitantes, sobre todo para nuestros países. Y es por eso que en el 2021, cuando Botswana y Sudáfrica reportaron que había una nueva variante del COVID, o el SARS-CoV-2 causante del COVID, se llamaba Omicron, pues los países entraron en pánico. Todos decidieron reunirse virtualmente en la Asamblea Mundial de la Salud virtual en el 2021 y dijeron, necesitamos un acuerdo global sobre pandemias para que esto que nos ha pasado ya no nos vuelva a pasar. Y todo el mundo estuvimos contentos, también en el 2021, incluso antes de esta declaración de que se necesitaba un acuerdo por parte de AHF y expertos, algunos otros expertos internacionales en salud pública mundial invitados por AHF, publicamos un artículo en The Lancet el 5 de mayo del 2021 para que se creara una nueva convención
Convención Mundial sobre Salud Pública y hoy llamaba a los países a sentarse a ponerse de acuerdo y negociar un acuerdo. En la versión que se acordó a través de la Organización Mundial de la Salud fue un acuerdo pandémico, que es el que estamos hablando, que al principio parecía muy prometedor. Las versiones de los borradores iniciales eran muy prometedores, se abordaban todos los asuntos críticos, en especial la inequidad, pero desafortunadamente las versiones posteriores vemos que por influencia de algunas de las grandes compañías farmacéuticas, los países ricos empezaron a tratar de proteger a su industria más que protegerla, garantizar que va a tener ganancias si acaso hay una nueva pandemia. Y no decimos que estamos en contra de las ganancias, pero sí las ganancias desproporcionadas durante emergencias sanitarias. Entonces la última versión que aún se tiene, que se envió, si bien va con algunos paréntesis y cosas todavía no acordadas, se envió a la Asamblea Mundial de la Salud, vamos a tener acceso a la última versión, pero sí era muy preocupante, tal como dice el doctor José Luis Sebastián, porque, pues, no, o sea, si se firma tal cual está, prácticamente el mundo estará consagrando que la inequidad es lo que se necesita para una pandemia, es decir, lo mismo, ya nos pasó. 80% de la producción mundial se mantiene en los países ricos y ellos decidirán, después de cumplir con sus necesidades internas, satisfacer sus reservas estratégicas, qué porcentaje o cuántas vacunas le tocan al resto del mundo, además de ese 10% donado y 10% a precios no lucrativos. El otro restante es la preocupación, porque el mundo vive exactamente al revés de lo que ellos están ofreciendo, ¿no? Por eso el llamado que si esto no se garantiza en equidad es mejor que nuestros países de América Latina, de África, de Asia, no lo acepten, independientemente que lleva 2 años negociándose este tratado. Si la propuesta es inequidad, se debería votar en contra, y ese es el llamado a los países latinoamericanos y a los países africanos y a todos los países para que no aceptemos la inequidad como la respuesta, porque eso fue exactamente lo que hicimos. Esperemos que la Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrolla esta semana en Ginebra, pues se puedan poner de acuerdo y cambiarlo radicalmente. Si no es así, pues yo creo que es mejor no aprobarlo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Saavedra. Y es verdad, los científicos, no solamente de estas organizaciones, sino de varias organizaciones, ya se han pronunciado anteriormente sobre los peligros de esta propuesta, de este borrador del acuerdo pandémico, ¿no es cierto? Pero también tenemos que considerar la voz de quienes, bueno, ciudadanos y ciudadanas de a pie que hemos vivido esta pandemia. ¿Se acuerdan cuando una mascarilla podía costar 30 soles o una pastilla de paracetamol 20 soles, porque no había simplemente nada? Eso lo hemos vivido todos los que están acá y todos los que se están conectando. Y por eso, para oír y recordar un poco cuáles fueron las consecuencias en nuestro país, vamos a tener un testimonio. Voy a presentar en este momento a Damaris Cuyubamba. Ella trabaja en la organización Sida Vida. Su familia tuvo que afrontar la pérdida de 3 personas a causa del COVID-19 en menos de un año, dejándoles una deuda por atenciones en clínica de $157,000, más de $42,000, un equivalente a 13 años de un sueldo mínimo aquí en Perú. Presento en este momento el testimonio de Damaris Cuyubamba. Buenos días a todos. Mi nombre es Damaris Cuyubamba Rivera, trabajo en la ONG Sida Vida. A comienzos del año 2020, mi familia y yo pasamos momentos muy difíciles.
ya que tuvimos que afrontar la tristeza de perder 3 seres queridos en menos de 10 meses, a consecuencia de la pandemia. Primero enfermó mi suegra, no había camas, tuvo que pasar varios días en emergencia. Al final, a tanta insistencia, se logró conseguir una cama en el hospital, pero aunque los doctores la atendieron, ya era demasiado tarde. Se complicó con una infección generalizada y falleció el 25 de marzo del 2020. Recién nos estábamos recuperando de esta tristeza y mi cuñado también enfermó de COVID. Acudíamos a varios hospitales, incluso contratábamos taxis para ir de puerta en puerta a cada emergencia. Nos decían que no había cama, no había ventiladores. Después de tanto esfuerzo, se logró que lo hospitalicen en la Villa Panamericana. Los doctores hicieron lo que pudieron, ya que no había medicamentos, y también falleció el 4 de agosto de 2020. Era la segunda persona que perdíamos en la familia y nos sentíamos preocupados porque teníamos que pasar, ya no teníamos dinero y las cosas empeoraban. Se veía en las noticias tanta desesperación de las personas que tenían que desprenderse de muchas cosas por la salud de sus familiares. En ese mes también falleció una persona muy querida que pertenece a mi familia de corazón, que fue el vicepresidente de Sira Vida, quien también me logró mucho su partida. Igualmente, en ese mismo año, el 3 de diciembre, mi suegro enfermó. Con él la situación fue más difícil. Por su edad, ya no contábamos con dinero, estábamos más desesperados. Igualmente recorrimos hospitales, él contaba con esa salud, pero no había camas. Al ver que su salud desmejoraba, lo veíamos, tuvimos que optar por una clínica. Le llevamos a la clínica de salud, donde conseguimos cama, pero teníamos que depositar una garantía de 50.000 soles. En ese momento, todos mis familiares no sabíamos qué hacer, pero la salud era primero. En ese momento nos hicimos un préstamo del banco y se depositó esa garantía. Según pasaban los días, nos comunicaban que su salud iba empeorando y que debíamos hacer otro depósito de 50.000 soles. Yo me puse a pensar en ese momento, nuestra vida tiene precio. Fue así que estuvo internado 28 días. La cuenta llegó a ascender a 157.000 soles. Ya no podíamos pagar más. Él fallece el 2 de enero de 2021, pese a los esfuerzos que la familia hicimos. Nos quedamos endeudados con 3 entierros y pago de la clínica, que hasta ahora, 2024, seguimos haciendo el esfuerzo de pagar, ya que mi esposo también se encuentra sin trabajo, porque la empresa minera Doera Perú se fue a la quiebra. Ya se nos complicó más las cosas porque los precios de las mascarillas, el alcohol, eran muy elevados para poder cuidarnos nosotros mismos. Entonces nos sentíamos más preocupados. Si alguno de nosotros se enfermara, ¿qué íbamos a hacer? Ya no contábamos con dinero, ya no nos iban a dar más préstamos. El balón de oxígeno bordeaba en esos momentos entre 7.000 y 9.000 soles. Era algo imposible para nosotros. Mis familiares no lograron sobrevivir a la pandemia del COVID-19 y mucho menos llegaron a recibir las vacunas que llegaron en 2021, después de tantas muertes y tanto dolor en el Perú y en todo el mundo. Yo me pregunto, si una nueva pandemia sucede, ¿se tendría que esperar que otros determinen el precio que debemos pagar? ¿Cuánto valen nuestras vidas? ¿Quiénes se benefician con todo este caos?
Creo que debemos estar preparados frente a una nueva pandemia, pero que no importe si eres pobre o rico, todos tenemos derecho a vivir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Damaris por acompañarnos y dar este testimonio tan crudo y que creo que nos hace recordar a todas esas personas que perdimos, familiares, amigos, y a quienes en este momento, con nuestra memoria, les rendimos homenaje. Y qué frustrante, recordemos, cuando encendíamos la televisión o veíamos noticias de internet o los periódicos, a ver cuándo llegaban las vacunas. Aquí se plantea, se pregunta, ¿cuándo los países desarrollados y con tecnología decidirían repartir o dar un precio, el precio que ellos deseen poner a los países en desarrollo? Porque lo que consagra esa propuesta de tratado es lo que dice que es discrecional y voluntario. Ahora, en ese momento, vamos a dar pase al doctor Roberto López Linares, director ejecutivo de Acción Internacional para la Salud, AIS. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con amplia experiencia en políticas farmacéuticas, particularmente en acceso a medicamentos y otras tecnologías farmacéuticas. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Quisiera empezar diciendo por qué es que nosotros estamos proponiendo que sea un tratado para enfrentar futuras pandemias, un tratado con equidad. El asunto es que la equidad, que quiere decir la distribución necesaria, requerida por todos los habitantes de este planeta, asegura que podamos ejercer plenamente el derecho a la salud, a la vida y al bienestar. Sin equidad no hay posibilidad de ejercer ese derecho. Entonces, detrás de esto está el cumplimiento de los compromisos de todos los países del mundo, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como también en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que establecen que los Estados son responsables, tienen el mandato de proteger, de promover y de realizar el derecho a la salud y el derecho a la vida. Por eso es importante la equidad en este tratado pandémico. ¿Y por qué surge el tratado? El doctor Saavedra ya nos ha explicado bastante bien cómo es que surge esta idea del tratado para enfrentar futuras pandemias. Pero yo quisiera recordar un párrafo inicial de los primeros textos de este tratado, publicado por supuesto ya hace muchos meses, cuando empezó el primer texto, y había una introducción que decía, casi textualmente, reconocemos el fracaso catastrófico de la comunidad internacional para mostrar solidaridad y equidad en la respuesta de la pandemia al COVID-19. Miren ustedes el fracaso catastrófico de la comunidad internacional. Ahora, es un lenguaje muy diplomático. ¿Quién es la comunidad internacional? Ese es el asunto. Son los organismos multilaterales que fracasaron. Miren el fracaso de la OMS con su COVAX. Fracaso completo. Las Naciones Unidas hicieron declaraciones retóricas acerca de lo obsceno que era la desigualdad de la distribución de medicamentos, de la vacuna en el mundo. Igual también la OMS diciendo que estábamos en el abismo de la catástrofe por esta desigualdad. Pero también parte de la comunidad internacional es el sector privado. La farmacéutica, que mientras que durante la pandemia se empobrecieron millones y millones y millones de familias, ellos, digamos, usufructuaron, ¿no?, por miles y miles de millones vendiendo insumos, vacunas y algunos medicamentos que parecían ser efectivos, ¿no? Entonces, el problema es de que
cuando miramos el texto que tenemos ahora, no conocemos el nuevo texto que surgirá, si es que surge un nuevo texto en estos días, o ya surgió. Hay algunos problemas que tienen que ver con el texto actual, que no obligan a los miembros, sobre todo a las partes del norte, a los países del norte, a la industria farmacéutica, a quienes manejan la economía del mundo, a cumplir con compromisos claros y directos para prevenir futuras pandemias y para responder a estas futuras pandemias. Por ejemplo, en transferencia de tecnología para producir vacunas, test de diagnóstico, equipos, etc., dice, se hará la transferencia de tecnología, porque el tema está sobre bases voluntarias. Depende de quién tiene la propiedad de la tecnología para dar. Cuando se habla de la diversificación regional de la producción, el escalamiento de la producción a nivel mundial, tomando por ejemplo centros de producción, de investigación y desarrollo en diferentes regiones, dice, se hará a través de la transferencia, esto es textual, transferencia voluntaria de tecnología en términos mutuamente acordados. Imagínense ustedes, ¿no? Y dice, y todavía dice más, cuando sea apropiado. ¿Quién define cuando sea apropiado? El que tiene la sartén por la mano. Ese es el problema. Acerca de las investigaciones y desarrollo de medicamentos y vacunas y otras tecnologías sanitarias con apoyo de fondos públicos. ¿Qué dice el tratado sobre esto? ¿Cómo se debe hacer? Recomienda licencias sobre bases voluntarias y términos mutuamente acordados. ¿Qué vamos a sacar de esto? O sea, digamos, estamos con un tratado que con un lenguaje donde no vamos a ninguna parte. No hay obligaciones de ninguna manera. Y dice, se alentará, ¿no? Promover la transferencia voluntaria, de la tecnología relevante, se alentará. No se obliga. Además dice, alentar a los titulares de las patentes, y esto está en comillas, que recibieron fondos públicos y cuando sea apropiado esa transferencia de tecnología. O sea, nada, absolutamente nada, ¿no? Y nos mencionan el acuerdo de la declaración de Doha, ¿no? Que reconoce que todos los países tenemos derecho a usar las flexibilidades del acuerdo ATTIC, patentes, ¿no? Pero que no nos dejan. Aquí hemos tenido, por ejemplo, una lucha por atazanavir. Varios aquí han participado en esto, ¿no? Un antirretroviral. ¿Y qué nos dijeron en el Ministerio de Economía? Que tenemos plata. Plata nos sobra para pagar esos precios caros. Atazanavir se llevaba más del 50% de inversión, ¿no? en antirretrovirales aquí en el Perú. Y por supuesto, la embajada norteamericana presionó indebidamente, porque no debe meterse en cuestiones nacionales, presionó para que esta licencia no se dé. Y Colombia en estos momentos, que ha dado una licencia obligatoria, ahí sí, para uso por el Estado, ¿no? De un antirretroviral, tiene una apelación. Han apelado los productores a la comunidad andina para ver si pagan esa licencia obligatoria, ¿no? Entonces, nada sobre los bienes públicos globales. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de los bienes públicos globales cuando estábamos en medio de la crisis de las vacunas? Eso tiene que ser bien. En el tratado no existe el término de bienes públicos globales. Nada. Nada de eso. Así es que, como dice un graffiti de Ecuador de hace mucho tiempo, olvídate de lo que soñaste anoche. Tus sueños ya fueron vendidos. Ya fueron vendidos. Teníamos el sueño de los bienes públicos. Y no hay nada en el tratado sobre eso, ¿no? Y sobre el acceso y el compartir beneficios, como lo ha dicho el doctor Saavedra, nos quieren dar a los países del sur el 10% de donación.
y el otro 10% a precios que se puede pagar. Y nos quieren obligar a los países del sur que si disciplinadamente les informemos a la comunidad internacional sobre los patógenos que aparecen en nuestra diversidad biológica, para que ellos puedan producir a partir de eso tecnologías sanitarias que después se los apropian con las patentes y que nos dan el 10%. O sea, por eso es que decimos que este tratado nos sirve para enfrentar futuras pandemias. No sirve. Estamos yendo directamente a repetir la misma tragedia que hemos vivido con el COVID-19. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué hemos tratado con estos términos, con este lenguaje que no crea obligaciones? ¿Por qué? En primer lugar, la OMS no es una institución independiente, autónoma. El 85% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud viene de fondos privados o de algunos gobiernos con objetivos muy precisos. Y eso es responsabilidad de los países de la OMS. Los países de la OMS tienen que aportar más para decidir de manera autónoma sobre lo que le conviene a la salud pública global. Si no, va a tener que seguir decidiendo de acuerdo a lo que dicen los países del norte, que son los que más aportan. Ese es uno. El otro punto es la industria farmacéutica grande. La gran industria farmacéutica, la que hace vacunas, etcétera, etcétera, recibiendo miles de millones de dólares para la investigación y desarrollo y aprovechándose además de la investigación básica que se da en las universidades de todo el mundo, por lo cual ellos no pagan ni un centavo y se montan sobre eso para hacer sus productos que después nos venden a precios caros. Y la industria farmacéutica esta grande ya tuvo una declaración que se hizo en 2022, julio 2022, que dice, que establece sus puntos de vista acerca de cómo se enfrentarán las pandemias. En primer lugar, en ese comunicado no reconocen que fueron financiados por sectores públicos, con fondos públicos para hacer la vacuna. No dicen nada absolutamente. Lo único que dice es que gracias a la propiedad intelectual se pudo hacer esa vacuna. La propiedad intelectual no se toca, no se toca. Y eso se dio durante la pandemia cuando Sudáfrica e India presentaron a la Organización Mundial de Comercio una solicitud para que se suspenda los derechos de propiedad intelectual para aquellas vacunas, medicamentos y otras tecnologías que puedan servir para enfrentar la pandemia. 2 años después dijeron nada, solamente que podíamos, digamos que facilitar las licencias obligatorias, que eso ya está en el año. La otra cosa que es importante decirlo es que este ha sido un proceso opaco. Por eso es que tenemos este tratado, con poca participación de los países, menos aún de la sociedad civil, de las diversas organizaciones de sociedad civil. Es un proceso opaco que donde ha tenido mucha fuerza el buró de este órgano intergubernamental de negociación y la secretaría de la OMS. Ellos han estado decidiendo qué texto va y qué texto no va. Es un proceso que tiene que ser abierto. El asunto es que para nosotros este proceso no ha terminado, es un proceso que ha sido demasiado corto y que debe seguir, porque así como está el tratado, no sirve para enfrentar futuras pandemias. Y las dos últimas cosas que quisiera decir es lo siguiente: los países del sur también tienen mucha responsabilidad por su débil articulación para discutir en estos foros, para discutir en este proceso de negociación. Tiene que haber un fortalecimiento de la articulación de los países del sur para que podamos tener los resultados que quisiéramos tener. Y sobre todo, con esto termino, tenemos que ver
¿Cuáles son las lecciones aprendidas? En el documento en el tratado, no hay siquiera 2 líneas que nos digan qué aprendimos durante la pandemia. Y por eso es que hay un lenguaje, digamos, tan neutro, tan a favor, digamos, del norte, tan impuesto por los países del norte, y por lo tanto hace un tratado que, así como está, no deberían firmar nuestros gobiernos. Gracias. Claro y directo, Roberto López Linares. Yo creo que tenemos ya una visión amplia de la situación de riesgo en la que estamos quienes vivimos en los países en vías de desarrollo. Voy a volver a darle la palabra al doctor José Luis Sebastián, director regional de HF, para dar unas conclusiones finales. Bueno, muchas gracias a compañeros, compañeras que nos han acompañado el día de hoy. En la mesa, estar con Roberto y contarles es algo excepcional. Preocupados porque somos 3 organizaciones que nos hemos juntado en esta oportunidad, por supuesto, con Fidelidad, que está acompañando Dana. Y deberían ser más. Debería de haber una movilización social en torno a esto, porque no solo HF, Red GE y AIS son los que levantan la voz. Deberían de ser muchas organizaciones para hacer presión y poder cambiar el rumbo de este tratado, que sí lo necesitamos. Como decía Roberto, lo necesitamos, pero así como está, no nos sirve de nada. Solamente consagra la identidad y busca, como decían en criollo, a río revuelto ganancia de pescadores. Si no hay una estructura normativa y nuevamente hay una pandemia y nos encuentra como estamos, simplemente hay alguien que sale con los bolsillos llenos y nos llenamos de personas que pierden la vida, ¿no? Que no es lo que queremos. Entonces, necesitamos que las voces se escuchen, que la gente se pronuncie, que escriban en los foros y pongan justamente que si no hay equidad, este tratado no debe de ir. Y presionar a las autoridades, a la diplomacia, a las personas que participan en estos espacios en OMS, para que asuman de una vez por todas este compromiso con la humanidad, que es consagrar la vida de las personas frente a la ambición de algunos y a esta búsqueda pues, de ganancias frente a la pérdida de vidas humanas. Es una cosa que debe motivarnos y llevarnos adelante, y nosotros seguimos planteando esto y lo vamos a seguir haciendo hasta que se encuentre una solución. Que si no hay equidad en el tratado, entonces el tratado no va. Muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián. Doctor Saavedra, si quisiera dar algunas palabras finales, luego de escuchar a todos nuestros voceros desde Lima. Bueno, supongo habrá oportunidad para preguntas, comentarios, respuestas de quienes están ahí, pero solo decir que no podría estar más de acuerdo con Roberto López Linares, con lo que ha presentado. Me pareció excelente la descripción de todos estos procesos como están, y también de solidaridad por lo expresado con la pérdida de vidas humanas en una sola familia menos de un año. Eso es impactante, es dramático, y esos son los casos de lo que pasó y lo que nos pasó a todos, porque al menos conocemos a alguien cercano o alguien conocido que perdió la vida durante el COVID y enfrentó una serie de desafíos dramáticos. Y justamente para que el mundo ya no esté sin preparación, era la idea de este convenio pandémico, pero pues sí, el acuerdo pandémico no garantiza la equidad, no garantiza una serie de principios, no garantiza que sea obligatorio que lo que se está planteando suceda, no solo alentar, promover, sugerir o recomendar. Pues vamos a estar otra vez de nuevo en la misma situación de desesperación que planteó el doctor José Luis Sebastián. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas que me han llegado a través de internet. Una es para el doctor Saavedra,
para que digas cómo está la temperatura a nivel mundial. Eso quiere decir que si se sabe si hay otros países en vías de desarrollo que también están en una campaña activa para evitar que se firme ese acuerdo tal como está. Bueno, lo que yo puedo decir es que al momento hemos apoyado, incluso organizado conferencias de prensa como esta, en varios países, en Uganda, en Eswatini, en Kenia, en Etiopía, hoy, pero también en Nigeria. Otra acaba de salir en Indonesia, otra en Nepal, el jueves pasado tuvimos una en México y se está planeando en Europa. Y hay varias organizaciones internacionales también presionando en ese mismo sentido. Algunas enfocadas a otro aspecto, por ejemplo, la transferencia de tecnología que comentó Roberto determinadamente, esos aspectos también están siendo aprovechados. Una cosa que yo sentí durante mi visita a Ginebra hace 3 semanas es que las negociaciones estaban divididas entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Creo que por el momento la mayoría de los países de desarrollo o en vías de desarrollo, como se les llama, están conscientes de la necesidad de garantizar la equidad. No sé si vayan a dar el paso de votar en contra de un acuerdo que no garantiza esa equidad, pero de que lo saben y de que están preocupados al respecto. Sí, yo escuché a la representante de Colombia muy enfática decir: el mundo necesita un acuerdo pandémico, pero Colombia no va a apoyar cualquier lenguaje que se ponga ahí solo con tener un acuerdo pandémico. Fue muy dura. También el gobierno de Indonesia, que encabeza un grupo que se llama de Países en Vías de Desarrollo, que se llama Grupo con Equidad, también fue muy duro en ese sentido. Pero bueno, la Asamblea Mundial de la Salud empieza a reunir hoy, pues ya se empezó a reunir hoy. Vamos a ver cuál es la temperatura. Bueno, esperemos que esos mensajes, queremos que están llegando esos mensajes de esta conferencia, y esta que se está dando aquí en Perú es crucial, porque es la primera en Sudamérica en ese sentido. Yo creo que los mensajes son muy claros, esperemos que lleguen a nuestros gobiernos, en especial a los gobiernos de Sudamérica y de la región andina. Ok, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de repente para el doctor Saavedra con respecto a de qué manera y qué diferencia hay con respecto a los grupos que están pidiendo que no haya ningún acuerdo pandémicos, que son grupos de corrientes negacionistas que están también en una campaña similar a la que ustedes están haciendo. ¿Cómo tomar distancia y cómo hacer que no se confundan los mensajes? Pues es que las razones son profundamente diferentes. Estos grupos piensan que no debe haber ningún tipo de acuerdo. O sea, que son especialmente de países desarrollados, que lo que quieren es que no haya ese tipo de acuerdo. En segundo lugar, ni siquiera creen en las vacunas. Tercero, su enfoque es nacionalista, proteccionista, es decir, que los países ricos están primero, y luego tienen un mensaje muy elaborado, pero muy falso, insistiendo en que este acuerdo es para crear un gobierno mundial encabezado por la Organización Mundial de la Salud, para decir a los países todo lo que deben de hacer, cuándo lo deben de hacer, cómo restringir y todo este tipo de cuestiones. Eso es absolutamente, las motivaciones son completamente opuestas a las que tenemos nosotros, porque nosotros pensamos que sí, el mundo sí necesita un acuerdo, pero que debe ser equitativo, es decir, que puedan acceder todos, porque ya lo vimos en la pandemia, nadie está a salvo hasta que todos están a salvo. Así, o sea, una persona que está enferma, los síntomas o transmitiendo, de hecho, el virus en algún país escondido en Asia, eso eventualmente llega. Y en COVID lo vimos, esos prohibiciones de vuelos no evitan que las infecciones o las pandemias lleguen a donde tienen que llegar. A veces se retrasan unos días más, pero eventualmente van a llegar a cualquier parte del mundo. Esa es la cuestión de las pandemias. Entonces, las motivaciones son completamente diferentes. De hecho, nosotros pensamos que si el acuerdo se modifica
y puede modificar los puntos señalados muy puntualmente por Roberto y por José Luis. Creemos que entonces sí se debería aprobar, pero como está, pues no lo consideramos conveniente y además estamos recomendando que no se apruebe. Okay. Una pregunta para los voceros de Lima, Perú. ¿Qué llamado pueden hacer al gobierno, al Estado, para poder lograr evitar todas estas dificultades que traería el acuerdo? Bueno, necesitamos representantes que escuchen a las bases sociales. Parece que en estos últimos tiempos se ha puesto de moda que cada representante nacional sustente y exprese sus propias posiciones, y no las que tiene la comunidad. Eso es terrible. O sea, si no hay espacios de discusión, foros, espacios donde se pueda conversar como acá y plantear posiciones que son coherentes, y sobre todo en defensa de la vida de las personas, me parece de lo más terrible que se tomen decisiones o se lleven propuestas que no necesariamente han sido ni siquiera debatidas al interior de las instancias que ven los temas de justicia en los gobiernos. Entonces, no sabemos, por ejemplo, la posición que está llevando Perú en esta reunión. No sabemos si es en pro o en contra, que van a discutir la equidad en el tratado. Y esto no ayuda para nada, porque hubiera sido mucho mejor que se abra el espacio de discusión y se lleve una posición que verdaderamente va a beneficiar a la comunidad, a la población del país, ¿no? Estamos viendo que esas conferencias, como nos contaba el doctor Jorge, se están dando en diferentes partes del mundo. Y en cada país donde se está realizando la conferencia escuchamos justamente la indignación de las personas frente a el triunfo aparente de la ambición y del enriquecimiento frente a la vida de las personas, ¿no? El sufrimiento y el dolor que se genera en una pandemia como la de COVID-19 no tiene una manera de valorarlo en dinero. Escuchamos el testimonio valiente de Dani cuando nos contaba cómo se siente la impotencia desde una persona que vive en la comunidad, que trabaja, que forma parte del sistema económico y social y no tiene acceso a la solución de los problemas de la familia. Entonces, esto creo que es una reflexión importante, y si los que toman decisiones son ajenos a esto, poco van a poder hacer. Yo creo que hay que abrir espacios de diálogo y que nuestra voz se escuche. Llamado por favor al gobierno de parte de Roberto y de Damaris, directamente. Primero, creo que es importante de que en el caso del gobierno peruano, voy a pedir algo que parece en estas condiciones un poco idealista, pero hay que pedir. O sea, el gobierno peruano tiene que entender este tratado. Primero lo tiene que entender. Segundo, tiene que escuchar, como dice José Luis, tiene que escuchar a las diversas organizaciones, ¿no?, de nuestro país que están viendo este proceso, que están examinando este proceso y que ven los peligros de esto. En tercer lugar, este gobierno tiene que saber, tiene que conocer bien qué ha significado la tragedia del COVID-19 y qué cosas se debe exigir en un tratado pandémico, como se le está llamando, para evitar que esa tragedia se repita. En cuarto lugar, el gobierno peruano, como todos los gobiernos del sur, tiene que dejar el temor que tienen a los países del norte, el temor a la industria, a la gran industria farmacéutica. Tienen que evitar la cooptación que ellos hacen de gobernantes, ¿no?, y de organizaciones para que sigan, digamos, las decisiones que ellos toman. Un poco de autoestima nacional, así, bastante de soberanía nacional, bastante de soberanía nacional, ¿no? Entonces, y eso necesitamos. Necesitamos un gobierno que represente los intereses de nuestro país, particularmente los más vulnerables. Yo creo que eso debemos exigir a nuestro gobierno. Y particularmente, decirle que así como está el tratado, no debe firmar. Muchas gracias, Damaris.
Bueno, yo también hago un llamado a este gobierno y a todos los gobiernos, como dice acá el doctor, a la escucha de las organizaciones y que trabajen en favor a las personas más vulnerables, que ya no haya más muertes, que no pongan precio a nuestras vidas. Esto es lo que quiero. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Sí, soy Lice López de Corresponsal en Clave. Una pregunta para Jorge, pero también para la mesa. En caso de no firmarse, que es la solicitud que estamos haciendo ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos y qué rol podemos tomar activamente desde las organizaciones de sociedad civil a nivel global? Gracias, Lice. Gusto verte por ahí. Bueno, yo lo que diría es que hay algunas alternativas que se han mencionado. Una es si se rechaza, pero se reabre, es decir, se reinicia todo, que es algo que leí esta mañana con una posición de la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, que estaba diciendo hay que reiniciar el proceso con un nuevo grupo y un nuevo forma. Esa es una. Otra que la escuché planteada por el gobierno de Brasil es que las partes del acuerdo que ya han sido aceptadas por ambos lados, que se ponen ya iluminadas en verde, que esas partes se acuerden y que las partes que aún no están definidas, en especial la parte de los beneficios, la parte de la equidad, la parte del financiamiento y otro componente que se llama una sola salud, One Health, que esos puedan seguirse negociando y se presenten acuerdos para esos secciones en 2 años a partir de este año. Y bueno, todos tienen pros y contras, es decir, posponer la discusión posiblemente haga, porque entre más nos alejamos del periodo crítico del COVID-19, parece que hay menos interés en empezar negociando este tipo de acuerdos. Ese es un riesgo. Pero por otro lado, como dijo José Luis, no podemos aprobar o pedir a los países que firmen algo que está en este momento consagrando la inequidad por esa distribución de 80 por un lado y 20 por el otro lado. Entonces, no sé qué opine Roberto, pero pues eso es lo que se ha planteado por el momento. Uno es reiniciar todo, otro es reiniciar solo algunas partes que aún causan dificultad. Pero seguramente habrá algunas otras, sobre todo en la cuestión de la transferencia de tecnología y el lenguaje que se está utilizando. Por ejemplo, migrar el lenguaje de licencias obligatorias a licencias voluntarias, cuando pues, las licencias obligatorias estaban planteadas en otras instancias internacionales, cómo se va a eliminar por el área de salud, las licencias obligatorias moviéndolas a licencias voluntarias con transferencia de tecnología mutuamente acordada, y como decía Roberto, cuando un país se desarrolla y va a recibir tecnología, ¿cuál es lo mutuamente acordado que puede hacer? Si la quiere, tiene que aceptar lo que le digan, tiene que llevar a transferir la tecnología, si lo puede producir, cuánto puede producir, si puede exportar, si no puede exportar, y hasta dónde tiene las limitaciones. Y si no lo acepta, pues el otro no le hace nada. Entonces, sí es un proceso complicado. No sé si Roberto quiere agregar algo. Solamente la línea de pensamiento del doctor Saavedra, creo que ha sido un proceso bastante apresurado. A mí me parece que 2 años han sido muy pocos y el proceso también, como decía yo en mi intervención, ha sido opaco, donde no ha habido participación real de los países, ¿no? Mucha fuerza, digamos, a ese buró
mucha fuerza, digamos, a la Secretaría de la OMS y menos fuerza, digamos, a los países, particularmente los países del sur. En realidad, el formato tiene que ser diferente, totalmente diferente, ¿no? Para que sea un acuerdo, un tratado de toda la humanidad, que sea firmado por representantes legítimos de toda la humanidad, ¿no? Y eso es lo que queremos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas tardes, gracias por las presentaciones muy claras. Solamente un tema que se ha logrado es el tema de una salud en la cual también está involucrada no solamente la OMS, sino también otros organismos multilaterales, y que por lo que escucho debería seguir negociándose en 2 años. Pero si miramos el escenario mundial, la política global frente a unas elecciones que vienen en Estados Unidos casi a fin de año, ¿no? Y que sabemos que tienen un rol importante, ya sucedió con el Trans-Pacific Partnership cuando se retiró Estados Unidos, todas las negociaciones cambiaron, toda la relación cambió. ¿Qué esperamos de este tratado frente a este escenario? Bueno, yo me atrevo, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Yo creo, y muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar, o sea, con esto que puede ocurrir en los Estados Unidos? Pero también hay que considerar el bloque europeo. El asunto es, cualquier presidente, a mí me parece que cualquier presidente de los Estados Unidos va a defender la industria farmacéutica grande, independientemente sea, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ocurrir siempre. Lo que pasa es que tiene que haber una articulación mucho mayor y mucho más fuerte de los países del sur. O sea, digamos, América Latina no puede estar, digamos, separada de África, no puede estar separada de los países del Asia. Tiene que ser un solo frente, digamos, de los países del sur para poder imponer, ¿no? Y evitar, digamos, el veto, porque a veces esto se va a tomar por consenso, dicen todos, para buscar un acuerdo, pero esa es una manera también de que un solo país puede vetar un tratado, ¿no? Y los países del sur son los más, en la OMS, por ejemplo, ¿no? Entonces también ese formato, esa idea, digamos, de cómo tomar acuerdos que beneficien a la humanidad, también tiene que cambiar, tiene que ir cambiando. No es fácil. Creo que es complicado. Sí. Doctor Saavedra. Sí, yo solo comentar, la pregunta es bastante relevante. Sin embargo, aún que sea el país más poderoso del mundo, la economía más poderosa del mundo, el mundo no puede detenerse a ver los resultados. Hay que esperar los resultados de Estados Unidos para poder seguir o no seguir. E incluso el acuerdo transpacífico, cuando se retiró Estados Unidos del proceso, si bien se modificaron parte de lo que se estaba negociando, el proceso continuó y el acuerdo transpacífico se firmó por el resto de los países. Es así que después Estados Unidos regresó como observador a ese acuerdo transpacífico. Es decir, hay cosas que suceden aun cuando Estados Unidos no esté ahí en este momento. Y posteriormente se podrá unir o cosas así. También el acuerdo climático, Estados Unidos se retiró, después regresó, pero tampoco podemos estar como esperando a ver qué pasa en Estados Unidos para que el resto del mundo se ponga de acuerdo. Como lo dice Roberto, es momento de que todos los países en vías de desarrollo estén en una sola posición, porque eso nos va a afectar mucho. Pero incluso en Latinoamérica, lamentablemente, por ejemplo, África tiene la Unión Africana, basada en Etiopía. Y dentro de la Unión Africana crearon un centro latinoamericano de control de enfermedades. Antes del inicio de la última ronda de negociaciones del acuerdo pandémico en Ginebra, todos los ministros de África se reunieron en Etiopía para analizar y tomar una posición conjunta. Ellos han sido muy críticos de estas cuestiones de la inequidad
y tienen una posición muy poderosa, una voz muy fuerte dentro de las negociaciones, porque todos están esperando cuál es la posición. Un pequeño inconveniente técnico, pero ya volvemos. A ver, doctor Saavedra, lo perdimos por unos instantes. Y me desconectó que en el caso de África se reunieron los ministros de salud antes de la negociación, adoptaron posturas conjuntas y desafortunadamente en el caso de Latinoamérica no tenemos esa posibilidad. Es decir, que cuando hablan nuestros representantes allá, México lo hace a nombre de México, Brasil lo hace a nombre de Brasil, Colombia lo hace a nombre de Colombia. Cada país que he escuchado sus posiciones, he logrado escuchar sus posiciones, porque los acuerdos son casi secretos, donde solo gobiernos intervienen. Pero en el caso de América Latina, cada país de América Latina lo hace a nombre de su propio país. En el caso de África, ya saben que lo están haciendo a nombre de África. Esa parte de su vida latinoamericana tampoco nos favorece mucho, aunque en este caso debería haber una posición conjunta de todos los países en el desarrollo, como lo comentó Roberto, pero sí ayudaría mucho que América Latina tuviésemos instancias. No la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es una agencia, es una oficina de la Organización Mundial de la Salud, que es importancia como juez y parte, y aparte, bueno, pues eso de que los ministros de salud de América Latina se reúnen una vez al año para ponerse de acuerdo en lo que le conviene a América Latina, pero se reúnen en Washington. Eso no hace un mensaje bueno. En África se reúnen en Etiopía, no se reúnen en París, no se reúnen en Londres, pero en América Latina los ministros de salud se reúnen para ponerse de acuerdo con toda la región en Washington. Entonces es algo también de lo que nos hace falta. Sin embargo, para el tratado también definitivamente es una cuestión mundial. Ok, muchas gracias. Si no hubiera otra pregunta, finalizamos entonces esta conferencia. Muchas gracias al doctor Saavedra, a Roberto López, a José Luis Sebastián, a Damaris por el testimonio, y espero por favor que se pueda hacer extensiva esta exhortación a través de los medios de comunicación, que se difunda este importante mensaje y a través también de todos nosotros en las redes sociales. Yo creo que todo suma, ¿no? Toda la sociedad civil, como dijo el doctor José Luis Sebastián, que deberíamos alzar la voz, porque esto no puede ir tal como se ha planteado, no podemos quedarnos los países en desarrollo a merced de estos intereses. Muchísimas gracias a todos.